Cuando uno lee los evangelios, 4 evangelios, ¿qué vemos ahí? La vida de Jesús, ¿cierto? Vemos la vida de Jesús, cómo Él se manifestó a esta tierra. Cómo nuestro Padre Celestial, o sea, el Dios Todopoderoso, se reveló a los hombres. Porque eso que nos compartía el pastor la vez pasada para mí fue revelación, no lo había entendido. Que cuando Moisés anheló, quiero ver tu rostro, le dijo a Dios Moisés, ¿cierto? Y en ese tiempo, nadie podía ver el rostro de Dios, porque el que viera el rostro moriría. Pero Dios, en su misericordia y con esa relación que tenía con Moisés, le dijo, no va a ver mi rostro, verá mi espalda, mi costado. Y Dios pasó de largo y lo escondió en la peña para que no muriera. Y Moisés pudo ver el costado, pero después, cuando viene la transfiguración con Cristo Jesús, se le cumplió ese deseo a Moisés, ver el rostro de Dios. ¿En dónde lo vio? En Jesús. En Jesús. Acuérdense que Jesús es toda la plenitud de Dios. O sea, quien ve al Hijo y al Padre, me gustó entender eso. Dije, Señor, sí. Hoy, ¿cómo vemos al Hijo? Hoy, ¿cómo vemos a Dios, perdón? A través de los hijos. A través de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que ayer se inició, digámoslo así. Perder eso, lo que se compartía, perder ese temor, perder esa pena. Dejar tantos argumentos que tenemos para no compartir la palabra. Pero por sobre todo, si no entendemos este tema, que hoy cómo vamos a compartir, pues no va a haber nada. Porque podemos estar evangelizando. Hoy hay muchos evangelizando. Ustedes conocen ese y yo los respeto bastante. Ese hasta entusiasmo le ponen, ese ejercicio de los testigos de Jehová. Salen de 2 en 2, como dice la palabra, a predicarla. Y los han restringido bastante. Ya no pueden golpear las puertas como hacían antes, ya no pueden abordar a la gente. Ponen sus armarios con sus publicaciones para que el que se acerca les puedan compartir. Pero están ahí, siempre al sol, al agua los ve uno, paraditos, ni siquiera sentados. Pero lo hacen por amor a esa obra. Nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Entonces vamos a ver primero que todo, porque hay gente que todavía no entiende que Jesús es Dios. Eso le cuesta a ellos, a los testigos de Jehová, entender que Jesús es Dios. Jesús, y lo vemos en Juan 1:1, que es donde abre toda la puerta, y ese lo conocemos. Ese sí lo vamos a leer porque les voy a pedir un favor. Hoy voy a pasar solamente por los versículos y ustedes me al favor y los anotan o después los compartimos porque el tema está hermoso y largo. Pero este de Juan 1:1 sí lo va a leer, porque ahí inicia. En el principio era el verbo. O sea, ¿el principio cuál es? Ahí en Génesis. Allí estaba el verbo. Y el verbo era con Dios. Allí cuando Dios dice hagamos, no dice voy a hacer, sino hagamos, es porque estaba con alguien más. Y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Jesús. El verbo se hace carne. O sea, mire el amor de Dios. Para redimir a la humanidad, que eso también, y ayer se compartió bastante, me gustó el tema. Para redimir a la humanidad de esa esclavitud que tenía del pecado, porque el hombre le había entregado toda la potestad a Satanás. Dios le da un regalo al hombre y el hombre se lo da a Satanás para que él lo administre. Y eso es lo que está haciendo hoy el príncipe de este mundo. Pero entonces en el plan de Dios estaba la redención. ¿Y cómo la hacía posible? Que Dios se hiciese hombre. El Hijo viene y se hace hombre, toma la naturaleza de un ser humano para habitar en él. Y mire lo precioso que nos va a mostrar. ¿Para qué lo hizo? Porque leemos los evangelios a veces así como muy rápido, la vida de Jesús,
pero no hay como esa revelación, como ese entendimiento. Papá, ¿qué me estás diciendo acá? En Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer a Dios? Jesús. Porque acuérdense, en el antiguo pacto, ellos veían a Dios como un Dios lejano, como un Dios castigador, y hoy lo he escuchado todavía, como fuego consumidor. Así lo veían. Pero Él lo dio a conocer a través de Jesús. En Juan 1:29 nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Venir primero, y lo que celebramos hoy, por el pan se entregó su cuerpo, derramó su sangre para quitar el pecado del mundo, para que, como también compartimos el miércoles, ya no sigamos diciendo que somos pecadores, porque si decimos que somos pecadores habiendo nacido de nuevo, hacemos vana la obra redentora. Él vino a quitar el pecado del mundo. Es la unión entre el Padre y el Hijo lo que nos está mostrando Jesús. Entonces imagínense a Jesús viviendo allí en la eternidad. Vamos a imaginar, voy a ponerla como aquí, porque la eternidad está en nosotros. Pero imagínense a Él allá en la eternidad, desde Génesis, cuando estaban creando todo. Hágase, y se iba haciendo, y se iba haciendo, y se iba haciendo, y todo era hermoso, y la tierra se llenó de árboles, se llenó de nubes, se llenó de pájaros, de animales, y ahora hagamos la obra maestra al hombre, ¿cierto? Imagínense en ese deleite que estaban, en ese gozo. Y el Hijo le dice, Padre, yo voy a ir a la tierra, yo voy a redimir, voy a hacer ese cordero, voy a hacer ese sacrificio, ese último sacrificio. Entonces, suponiendo, están aquí, se separa y viene el Hijo. Toma el cuerpo de Jesús, que ya se estaba gestando en María, ¿cierto? ¿Qué pasó en ese momento? Uno dice, uy, pero entonces quedaron separados, ¿cierto? Quedaron separados. Vamos a ver cómo Él nos enseña a mantener esa unión, porque todo esto se trata de comunión. Y hemos compartido bastante el tema de la oración, pero a veces yo le pregunto, Señor, muchas veces lo hemos compartido con Gloria, con Paola, ¿qué nos falta? Vemos que hay gente que no entiende. Quisiéramos ver a todos gozosos, deleitándose. O sea, yo no voy a evangelizar, yo no voy a hacer la gran comisión porque toca. Porque es que el pastor nos dijo. Yo lo hice mucho tiempo así. Salíamos a compartir, a repartir folletos, pero porque tocaba. No sentía que era lo que había en mí que me llevaba a llevar. Y es cuando tenemos esa comunión es que empezamos. No podemos, como decía, ¿se acuerda el profeta Jeremías? Jeremías no quería hablar, quería callar, porque siempre que hablaba lo metían a la cárcel, porque él traía juicio sobre el pueblo. Entonces dice, yo no voy a hablar más. Pero algo en su ser le impedía callar. Él dijo, hay fuego en mi boca que no puedo callar. Tengo que llevarlo a otros. Y así es en nosotros, no puedo callar, papá, hoy no me voy a quedar aquí acostado. Hoy voy a salir, Señor, a llevar esta buena noticia a otros. Este mundo anda necesitado. Cuando ellos estaban allá juntos, esa unión, porque es que yo y mi Padre, dice, somos uno. Esa danza es como una danza espiritual, como una comunión tan preciosa. Y ahora, ¡pum!, venía a cumplir su misión aquí en la tierra. ¿Y cuántos años? Él nació y creció, como todos los niños. Sus 9 meses, nació igualito, nació en un pesebre. Y ahí no empezó a existir Jesús, acuérdese, Jesús está en la eternidad, es Dios. Pero se hace hombre en ese Jesús y creció. Y andaba con sus padres, ¿ustedes se acuerdan eso? A los 12 años cuando se perdió.
Pero él tenía ya algo diferente. Él estaba hablando con los sacerdotes. Él ya sabía, y María lo sabía, y José lo sabía, de quién era hijo. En la casa de mi padre me es necesario estar. Ya sabían, con 12 añitos, y él siguió creciendo de todas maneras. Para experimentar qué pasa cuando el espíritu toma un cuerpo. El cuerpo este que tenemos nosotros puede ser una limitante, ¿cierto? Este cuerpo hay una variable que a todos nos va a coger, pobres, ricos, intelectuales, ignorantes, que es el tiempo. El tiempo. Hemos visto gentes, personas con mucho estudio, maestría, doctorados, andando en una silla de ruedas sin poder hablar, sin poder manifestar lo que tienen. Pasó el tiempo. En la eternidad no hay ese problema. Pero él viene y entra en esa limitación. Y entra, porque los hombres no pueden caminar. Ellos habían recibido la ley, ¿se acuerda? Y por la ley no fueron justificados, por la ley no pudieron entrar a esa comunión que el Padre anhelaba. Entonces dice Jesús, no, yo voy a ir a mostrarles en carne qué hace falta. Porque eso es como la respuesta a la pregunta, Padre, ¿qué nos hace falta para crecer en nuestra nueva vida en Cristo? Muchos cuando escuchamos qué es la identidad, porque no nos habían enseñado, porque no nos habían predicado qué es la identidad en Cristo, para mí fue una bomba. Papá, yo soy tu hijo amado. Tú me has dado tu ADN, tu identidad está en mí, Cristo vive en mí. Y empezamos a entender y eso fue maravilloso. Yo no quisiera que todos lo recibieran. Y lo hemos compartido una y otra vez. La identidad que tenemos como hijos, toda la provisión que tenemos como hijos, toda nuestra herencia está dada. Pero a veces, cuando hablamos con alguien, uno se siente la carga, se siente la preocupación, se siente a veces como la desesperanza. Digo, papá, pero si lo tenemos todo en Cristo, ¿qué falta? Entonces me pone la vida de Jesús. Él fue el ejemplo. Solamente síganlo, no más, síganlo. En Juan 17:5 dice, con aquella gloria que tuvo contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, aquí en la eternidad están con toda la gloria. Aparentemente cuando Él viene, ya no está esa gloria, porque Él creció. Sí tenía ese conocimiento, pero creció y lo vemos que los primeros 30 años no hubo nada extraordinario, hasta que interviene María, y no era el tiempo todavía de Jesús. Entonces cuando se empieza, ¿se acuerda? No tienen vino, hijo. María sabía que había en Jesús. Hijo, no tienen vino, diles algo. Y mire, ahí Jesús empieza ya como a desprenderse dice mujer, no le dice mamá, le dice mujer, no ha llegado mi tiempo. Pero sin embargo les convierte el agua en vino para que sigan la fiesta. Cuando inicia la obra de Jesús, ustedes lo saben muy bien, es con el bautismo de Juan. Porque Juan vino primero a preparar el camino y Juan vino para bautizar, y esa es la puerta que a todos hemos pasado por ahí, donde todos deben pasar. Bautismo de arrepentimiento. Arrepiéntanse, les decía Juan, era lo que predicaba Juan. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí. Juan ya sabía. Y cuando bautiza a Jesús, él ya sabía quién era Jesús. Y le dice, yo no soy digno de bautizarte, ni siquiera desatar el calzado tuyo de las sandalias. Pero Jesús le dice, es necesario que lo hagamos para que se cumpla toda justicia. Juan lo bautiza y Juan recibe esa revelación. Juan escucha esa voz del cielo. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y el Espíritu es el símbolo, ¿no?, de una paloma se manifiesta entrando en Jesús. En ese momento
Ve los cielos abiertos, Jesús. Ve como una escalera. Todo ese simbolismo es espiritual. Ve como una escalera uniendo la tierra y el cielo. ¿Quién es esa escalera? Jesús. Jesús. ¿Dónde mora Jesús? Está en nosotros. Colosenses 1:15 nos dice, para seguir hablando más de quién es Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, ellos no podían ver a Dios. En Jesús, ¿a quién veían? A Dios. Que han visto al Hijo, han visto al Padre. El primogénito de toda la creación. Por Él todo fue creado. Es el Hijo eterno del Padre. O sea, Jesús no vivió solo 33 años. Estuvo 33 años aquí en la tierra, pero Él es eterno. Entonces Él viene a enseñarnos qué es la oración. Porque si Él es el Hijo y es Dios, ¿cierto? ¿Por qué oraba? ¿Por qué oraba? Esa fue la gran pregunta que hicimos. ¿Por qué oraba Jesús si Él es Dios? ¿Por qué nosotros nos damos ese gusto de no orar? Sería otra pregunta, ¿cierto? Porque a veces yo era ese hombre, cuando estaba estudiando con Gamaliel, éramos esos que hacíamos por la ley la oración diaria, conforme a la ley. ¿Cómo era la oración diaria? La ofrenda era en la mañana y al terminar el día. Y la hacía muy juicioso. Después entendí lo que tengo yo como hijo, entonces dejamos de orar. Ya no hay necesidad. Pero al ver otra vez la vida de Jesús, y eso lo hemos recordado también, que la vida de Jesús aquí en la tierra, ahí está antes de la obra redentora, es para nosotros hoy lo que vivimos. La misma vida que Él vivió, la vamos a vivir nosotros después de la obra redentora. Porque ahora, así como Él fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, ¿qué recibimos? Lo mismo. El Espíritu ahora está en nosotros. Y ahora vamos a manifestar esa vida como lo manifestaba Jesús. Pero mira, el deleite más grande es volver otra vez a ese tiempo de oración. No lo dejemos, no lo desechemos. Porque no solamente es que, bueno, vamos, yo voy el miércoles al estudio, voy el domingo a la reunión, y con eso tengo. Y además estoy leyendo la palabra y la estoy estudiando, me estoy llenando de conocimiento. No nos quedemos solamente con eso. Apartemos ese tiempo porque vamos a ver por qué la oración es tan indispensable. Y esa escalera de unir el cielo y la tierra está en la oración. O sea, si no estamos orando, estamos desechando. Es como si dijésemos, hoy no vamos a almorzar. Sí, puede hacer ayuno, está bien, no va a almorzar. Pero ¿qué pasa cuando no come una semana, 2 semanas, 3 semanas? Pues el cuerpo se va debilitando, ¿cierto? Máximo 40 días, dicen los que saben del ayuno. Máximo 40 días dura el hombre sin comer, pero se debilita. ¿Qué pasa cuando no estamos orando? Puedo saber la palabra, puedo tenerla como concepto intelectual, puedo estarla escuchando, pero no la estoy viviendo, porque no estamos en esa conexión con Dios. Fue lo que Jesús nos enseñó, por eso Él oraba. Esa comunión, como Él estaba aquí, allá en esa plenitud, en ese gozo con el Padre, y ahora viene aquí, ¿qué dijo Jesús como hombre? Yo no quiero perder esa comunión con mi Padre, porque ese es mi deleite. Entonces, ¿cómo lograba, siendo humano, cómo lograba otra vez mantener esa unión? Pues a través de la oración. Yo creo que a todos nos enseñaron a orar mal. Yo pasaba mucho tiempo orando, primero pidiendo perdón por todo lo que hice en el día. Fallé, Señor, hice esto, hice aquello. No es correcto porque uno sabe que es, y además como el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu nos está redarguyendo, eso no es así, Él nos está guiando, pero no escuchábamos su voz. Entonces pasábamos mucho tiempo pidiéndole perdón. Y después
Señor, y tu palabra dice que esto y esto, pero esto yo no lo puedo vivir, es muy difícil, dame gracia, papá, ten misericordia. Yo quiero caminar como tú caminas. Y después sacamos la lista de peticiones, ¿cierto? Señor, haz esto, haz aquello. Eso nos va a enseñar que la oración no es eso. Habrá momentos en que lo vamos a hacer, pero entre más intimidad yo tenga con Él, mire, hemos compartido también muchas veces, pero yo creo que lo hemos dejado como en el aire. ¿Cuál es el secreto? Comunión. Comunión. Pero lo hemos dejado ahí. ¿Qué es la comunión? Como yo, humano, como yo, hombre, tengo esa comunión con Dios. Como uno yo los cielos y la tierra. Y Jesús es lo que nos va a mostrar. Porque eso fue lo que Él hizo. Por eso Él oraba. Porque Él dice, pero ¿qué necesidad tiene de orar? Él quería mantener esa comunión. Y por eso dice que muy temprano, antes de amanecer el día, de aparecer la claridad, hoy lo experimenté. Hoy cuando los pajaritos empiezan a cantar, todavía no está aclarando. Yo no sé cómo lo saben, pero todavía está oscuro. Y empiezan a cantar. Empiezan a llenar con ese canto tan bonito. Y empieza a aclarar en ese momento. Allá estaba Jesús. Jesús decía, yo no quiero iniciar el día sin estar en esa comunión. Jesús, estamos hablando de Dios. Estar en esa comunión, o sea, antes de ocuparnos en cualquier cosa. No, pero es que yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, tengo que levantar. Es primero que todo. Y Él nos va a dar ese tiempo, mire, y no vamos a sentirnos, cuando yo hago eso, no nos vamos a sentir cansados ni que nos faltó sueño, sea la hora que nos despertemos. Pero antes de iniciar, ¿por qué? Porque esa comunión era el deleite de Él. Como siempre en la eternidad estuvo allá, dice, Padre, ahora que estoy aquí en la tierra, yo no quiero perder esto. Entonces Jesús, y además les enseña a los discípulos a orar. Porque ellos tampoco sabían. ¿Qué hacen los judíos? Vamos a hablar de los ortodoxos. Hoy en día aún. Ellos no oran. Ellos hacen igual que nos enseñó a nosotros la tradición. ¿Qué nos enseñó la tradición? A rezar, a repetir, a recitar. Eso hacen ellos allá. ¿Usted lo has visto allá en el muro? Parecen un pájaro carpintero. Sí. ¿Qué están haciendo en ese momento ellos? Ellos están repitiendo salmos. Repitiendo salmos. Ellos no le están dando, no están en oración, no están en esa intimidad con el Padre. Entonces la oración nos permite manifestar esa intimidad entre lo material y lo espiritual. Son cielos abiertos. Mire, siempre que vayamos a orar, entendamos, son cielos abiertos. Supongamos que es una puerta, una gran ventana que me une a mi Padre. Y acuérdense que en nosotros está Jesús. ¿Cuál es el anhelo de Jesús? Estar allá. Y nos lleva, nos anima. O sea, no es una carga. Ay, es que las cobijas están ricas. Esta cama está tan calientica y ese frío. Mire, es más grande el amor de Dios y eso es rico. Pero, hijo, ven a estar conmigo. Ven a estar en esa comunión. Jesús, Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y ese mismo Jesús, que oraba allí en Galilea cada mañana, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, haciendo lo mismo que hacía aquí. Allá, manteniendo esa comunión con el Padre. Ahora está haciendo una misión diferente. Cuando estaba aquí nos estaba enseñando. ¿Qué hacía ahorita allá en los lugares celestiales? Dice, intercedo. Para que ustedes entiendan, para que ustedes reciban esto. Él sigue intercediendo. Porque mi espíritu está allá, pero yo estoy aquí. Y Él intercede para que esto se vuelva realidad. No nos resistamos. Cuando amanezcan con esas ganas, váyase a orar.
no se van a cansar, no les va a hacer falta sueño. Esa oración nos va a preparar precisamente para afrontar el día. El día tiene retos, cada día tiene, ¿cómo es otra palabra? Van a haber obstáculos, van a haber oportunidades, vamos a encontrar a un sediento, vamos a encontrar a un necesitado, ¿estamos preparados? No, yo estoy muy ocupado, ya voy atrasado, mire, me va a dejar el Transmilenio, no aparece el Uber o lo que sea. Pero si esta mañana estuve con mi padre, él tiene ya todo preparado para mí. Al asumir la condición humana, él no perdió la comunión con el Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabía que por medio de la oración mantenía esa comunión. Por medio de la oración. El Hijo no ora al Padre para convencerse, como a veces nos puede pasar a nosotros. Convencernos de, sí, papá, yo soy tu hijo amado, tú me amas, papá, tú me rescataste, yo soy santo. O sea, no es tratar de convencerme. Jesús no necesitaba convencerse. Él sabía quién era. Y nosotros también debemos pararnos, sabemos quiénes somos. No es convencernos de quiénes somos. Porque así nos enseñaron, convencernos de algo para permanecer en un vínculo eterno. Él siempre tuvo conciencia de quién era. Pero esa realidad, pensemos cuando nos sentamos, tenemos hambre y nos sentamos a almorzar. Ese mismo deleite, ese mismo placer es la oración. Cuando yo estoy con Él, es mi alimento. Y es lo que me llena, lo que me satisface. Entonces la oración no disminuía la divinidad de Jesús. Al contrario, era continua. Los discípulos estaban mirando. ¿Por qué este ora? ¿Por qué ora Él? Tanto se asombraron los discípulos que le dijeron a Jesús como que Él solo oraba y ellos no. Maestro, enséñanos a orar. Eso es lo que yo quiero que hoy entendamos. ¿Qué es la oración? Enséñanos a orar, papá. Lo sabemos orar. Que tengamos esa humildad de decir, no sé orar, papá. Y él empezó con algo que hoy para un judío, yo a veces escucho un judío que no es todavía cristiano, y él habla de los judíos, y tiene bastantes seguidores, y como ellos se le acerca a otro judío cristiano y le dice, oiga, si yo creo en Jesús estoy equivocado, cuénteme por qué. Y él dice, mira, nos cuesta a nosotros llamar a ese Dios que tanto veneramos y tanto respeto, nos cuesta llamarlo Padre. No son capaces. ¿Y qué les enseñó Jesús? ¿Cómo inicia? Cuando le dice, listo, les voy a enseñar a orar. ¿Cómo inició? Cuando oren, y no les dio una fórmula, no era para que lo repitieran, sino les dio el modelo de oración. Cuando oren así. Padre, eso fue una bomba para los discípulos, porque recuerden que los discípulos eran judíos, ¿cierto? Cuando oren así, Padre nuestro. ¡Uf! Para nosotros, como crecimos en esa tradición, eso no es Padre nuestro que está en los cielos, santificado, ¿cierto? Papá, ellos llamar Padre a Dios, eso fue increíble. Y esa es la relación que tenía Jesús con Dios, porque Jesús era el Hijo y Dios es el Padre. Entonces mire cómo los posicionó de una vez sin haber ocurrido la obra redentora. Van a llamar a Dios Padre. ¿Cierto? Padre, cuando estemos en ese lugar secreto. Solo esa palabra es una explosión cósmica. Une el cielo y la tierra. Como quieran decirle, papá. Como yo les he contado de ese pastor boyacense, su mercedcito lindo, estoy aquí. Díganle como quieran. Pero papá, Padre,
como dijo alguien, yo no conocía un papá hasta ahora. Y ese es el Padre que está siempre por nosotros. Mire la relación tan bonita. ¿Cómo entraban ellos a esa intimidad? Por medio de la oración. Padre nuestro, tú estás en los cielos, pero ahora lo siento aquí en la tierra. Estás con nosotros. Se une el cielo y la tierra. Acuérdese, ese es el propósito de la oración. Se une el cielo y la tierra. Cuando Jesús ora, está representando en la tierra lo que siempre se vive en el cielo. Acuérdese que Jesús está allá y Él conoce todo lo que ocurre en el cielo. ¿Qué hizo Él? Traer a la tierra el cielo. Todo está hecho. Y en la misma oración está, que se haga tu voluntad, Padre, aquí en la tierra, como está en el cielo. Para que estos puedan ver, estoy parafraseando cosas. Para que estos puedan ver aquí en la tierra, porque en la tierra están como limitados, o sea, los ojos físicos no pueden ver lo espiritual. Y es lo que Jesús está abriendo. ¿Dónde lo tenemos nosotros? En la oración. Se van a abrir nuestros sentidos espirituales. Tenemos acceso al trono, lo hemos escuchado, ¿cierto? Vamos a ver el trono, ¿ustedes se imaginan? Entrando al trono cada mañana solamente con decir, Padre, aquí estoy. Dios viene y lo abraza. Es lo más precioso de la oración. La oración no es un recurso para los perdidos. La oración no es para que nos vaya bien. Estamos entendiendo para qué la oración es para entrar en comunión. Pero ¿para qué la usamos nosotros? Señor, que se cumplan las metas, que venda bastante, que tenga recursos, que tenga salud, Señor, que eso es lo más importante, dicen muchos todos. ¿Cierto? Para eso no es la oración. La oración es para entrar en comunión con Él. Estábamos orando mal, ¿cierto? La oración que hace, dice, revela el amor del Padre. La oración nos lleva a gozarnos, a deleitarnos en su preciosa voluntad. O sea, lo que la palabra tiene escrito es la voluntad de Dios. Es un buen ejercicio, yo lo practico. En la noche yo leo algo de la palabra. Con eso me acuesto y con eso me levanto. Porque como yo voy a unir el cielo y la tierra, no es con lo que yo quiero o lo que yo pienso que necesito, sino es mi Padre. Papá, tú que me estás hablando en la palabra. Y me apropio de esa palabra. Eso hacía la oración. La oración hace que mi mente, acuérdense que también hemos hablado bastante de renovar la mente, que mi mente, eso lo hace la oración, mi mente se alinea con el Espíritu. ¿Para qué? Porque ya no caminamos conforme a la carne, a los deseos de este cuerpecito, sino es caminamos conforme al Espíritu, a lo que la palabra me está diciendo. O sea, sí vamos a pasar tiempo en la palabra, claro que sí, porque ahí está la voluntad del Padre. Y mi gozo ahora, y eso lo decía Jesús, mi gozo es hacer la voluntad del Padre. Porque Jesús salía, era a darse, Él no salía a buscar nada. Él no salía a mirar cómo están las cifras, a cómo amaneció el dólar, cómo están los índices allá en la bolsa, ¿cierto? Él salía a darse por otros. Y eso está en nosotros. Vamos a tener mucha oportunidad, no más en la casa. Ahí están los primeritos que van a recibir a Jesús. ¿Cómo saludamos a nuestro cónyuge? ¿Cómo le hablamos a los hijos? Hasta los animalitos sienten lo que hay en uno, que hay en mí. Dice Juan 5:19, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su padre hacer. ¿Qué nos permite la oración? Ver al Padre hacer. ¿Qué está haciendo el Padre? Porque eso mismo lo vamos a hacer en el día que vamos a hacer. Vamos a encontrarnos con alguien que está enfermo. Vamos a orar con él, a traer el cielo a la tierra.
Vamos a librar a ese que está cautivo, en adicciones, en drogas, a ese que está deprimido, porque eso es lo que de mi Padre veo hacer y lo traigo aquí. Si ves, traer los cielos a la tierra. Esa es la función de la oración. Cualquier cosa que hace el Padre, la hacen los hijos. Ayer se estuvo practicando eso, ¿cierto? Los hijos trayendo el reino de Dios al mundo. Eso es lo que hacemos. No es nada más. Es manifestar al Padre. Por medio de la oración, esta voluntad se manifiesta. O sea, la voluntad de Dios se manifiesta a través de los hijos. Y la voluntad de Dios, como hablábamos también ayer, es que los hijos estén sanos, que los hijos tengan toda provisión. Él sabe de qué tengo yo necesidad antes de que yo le pida. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Proveer lo que yo necesito. Es más, todos los recursos están ya hechos en el cielo. ¿Cómo los traigo? La oración. La oración. Papá, gracias. Si es el trabajo, si es el negocio, gracias, papá, por el trabajo que tengo, por ese negocio, papá. Gracias porque la provisión viene, y la provisión no es para que yo empiece a acumular y acumular y acumular, porque la medida, acuérdense, la medida en un vaso, la medida que Dios nos da, se rebosa. Él no simplemente lo llena, se rebosa. ¿Para qué se rebosa? O sea, quiere decir que nos va a sobrar. ¿Qué vamos a hacer con ese sobrante? Vamos a bendecir a otros. Porque somos dadores, porque somos generosos. El Padre ama. ¿Qué hace el Hijo? Responde a ese amor. Siempre que hablemos del Hijo, pongámonos nosotros, somos el Hijo. El Padre ama y el Hijo responde a ese amor. La oración de Jesús es una respuesta a la iniciativa eterna del Padre. Es el plan de Dios. ¿Cómo lo tenemos? Con la oración. El Padre da. Ya está dado. ¿Qué hace el Hijo? Entrega. Cuando oramos por alguien, ¿qué estamos haciendo? Entregándolo sanidad, entregando paz, entregando gozo. Jesús, al encarnar en su cuerpo, decidió despojarse de toda divinidad, que también es precioso, para vivir como nosotros, porque si no sería imposible. Si no, podríamos decir como alguien dijo, pero es que será Jesús. No, pero Él se despojó para hacerse como uno de nosotros. Se despojó de toda la divinidad para manifestar, mire el plan de Dios, ¿cuál era? Manifestar su presencia por medio de los hombres. No esperemos que aparezcan ángeles con alitas, así medio plateados, medio transparentes, sino Él se manifiesta a través de los hijos, de nosotros. Ese es el plan maravilloso de Dios. Cuando Jesús se hace carne es, Hijo, el plan mío es que en los cuerpos humanos yo voy a poner mi plenitud. ¿Cómo lo hizo? Hechos 1. Allí estaban orando unánime, ¿se acuerdan? Que Jesús había sido ya crucificado, había muerto. Ellos ya lo vieron resucitado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo ellos para recibirlo? Y Él les había dicho, vayan al aposento alto y oren. Y ellos estaban orando. Cuando llega el Espíritu, como dice, como lenguas de fuego, y los llenó a todos. Todos recibieron el Espíritu. Ahora, ¿quiénes son ellos? Jesús. Ahora son el Hijo, manifestándose a la tierra. Ese Pedro que había negado 3 veces a Jesús, ahora se levanta con denuedo, sin temor, a hablar de Cristo Jesús. El que ustedes, le dijo a los judíos, así les indicó sin temor, ustedes fueron los que lo crucificaron. Y era el Salvador, y era el Mesías. Y ellos se compugieron tanto que le dijeron a Pedro, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Si lo crucificamos, ¿qué debemos hacer? Él resucitó. Él está vivo y ahora se manifiesta en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Filipenses 2, del 5 al 7, manifiesta la humanidad de Jesús.
La oración no solo es un reflejo del cielo, se convierte para nosotros ¿en qué? En vida, en mi alimento, en mi necesidad. No dejemos de orar. Sí, ya somos. Ya no tiene nada que hacer nada más, ya somos. No dejemos de orar porque mire, el que estaba haciendo esto era Jesús. No, pues que yo ya soy hijo de Dios, yo soy rescatado, fui limpio, soy... Sí, todo eso es cierto, pero no se quede ahí. Jesús nos está dando el ejemplo de vivir esta vida tan preciosa. Cristo, al hacerse hombre, nos comparte la necesidad de esa comunión. Mire, es una necesidad, la comunión con el Padre. Esta se convierte, es en mi alimento, en mi sustento para el alma. ¿Cuántas veces, y hemos dicho aquí, cierto, hermano, renueve su mente, renueve su manera de pensar? ¿Cómo lo hago? Sí, hermano, yo lo intento, yo cojo la palabra, yo soy un hijo de Dios, soy rescatado, soy limpio, soy purificado, pero sigo igual. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Ya tiene la gasolina, ¿cierto? Ya tiene el carro. ¿Qué le falta? Prenda la llave, y eso empieza a andar. Esa es la oración, eso hace la oración. Se vuelve, esta palabra que tenemos aquí se convierte en vida y empezamos a vivirla. Juan 4:34, Mateo 4:4. Cuando él dice la palabra, mi sustento. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba con la samaritana y los discípulos se fueron a conseguir comida? ¿Recuerdan? Y cuando vinieron con la comida, Jesús les dijo, yo tengo otro alimento. La palabra. Es hablar con mi Padre, es mi alimento. ¿Cuántas veces el estómago nos quiere mostrar lo contrario? Que yo quiero eso, dame eso. Jesús como humano necesitaba descanso, se cansaba. Necesitaba alimento. Pero ante todo, y es lo que nosotros debemos entender, es mi gran necesidad, la comunión con Él. No solamente el descanso, no solamente la comida, no solamente el recreo, sino es mi comunión con Él. Necesitamos entender el velo de la carne que Jesús vistió. O sea, esta carne le cuesta, pero tenemos ese don con el Espíritu Santo. El eterno Dios entró en el tiempo, en la misma limitante que tenemos nosotros, pero entró como luz resplandeciente. Entró en silencio. Cuando nació allí en el establo, nacido de una virgen. ¿Quiénes se dieron cuenta que había llegado el Mesías? Solo los pastores que estaban ahí alrededor del pesebre, porque vieron una estrella y vieron ángeles y escucharon música del cielo. Pero no fue un estruendo, no fue un gran resplandor, como todos quieren ver hoy la segunda venida de Jesús. ¿Cierto? Cayendo las estrellas a la tierra, manifestándose en humo, en fuego. Vino en silencio. El Verbo eterno se hizo hombre. Venía con un gran propósito. Aquel siendo de la naturaleza de Dios se mantenía en oración, Filipenses 2:6-8. No hay pérdida de divinidad, no hay debilidad cuando yo estoy orando, o sea que no les dé ni pena. Ay, pero es que mire, ese es el duro allá de la empresa, y mire Luis que orando, pidiéndole a Dios sabiduría. Es Dios asumiendo por amor la plenitud en esta humanidad. Es reconociendo quién es mi Señor. Jesús no fingió, Él no fingió ser humano. Lo fue, para que nosotros tuviésemos la misma provisión. ¿Qué nos resalta la oración? Y esto es clave, mire. La oración nos resalta es dependencia. Jesús pudo haber hecho milagros, ¿cierto? Sin necesidad de acudir al Padre. Jesús conocía los pensamientos de los corazones. Sabía el engaño cuando le hablaban. Pudo darle vista al ciego
sin necesidad de acudir al Padre. Porque no lo hizo, dice, no hago sino lo que mi Padre me dice. Hago lo de mi Padre, veo hacer. ¿Qué nos enseña eso? Dependencia, dependencia. Y eso es la oración, es rendirnos a quién, al Padre. No, pero es que yo sé ese negocio, cómo lo voy a manejar, yo sé lo que tengo que hacer, yo estudié. Oren, así tenga maestría, así tenga doctorado. Oren, ahí está. Los políticos. ¿Qué deberían hacer los políticos antes de pararse allá a hablar? Antes de chatear. Oren. Ahí van a recibir sabiduría, entendimiento, y como dijo Salomón, Señor, yo no quiero riquezas, dame sabiduría para manejar este pueblo tan complicado que es Colombia. ¿Qué necesita un gobernante? Sabiduría. Nosotros como hijos vamos a estarlos rodeando de eso, de sabiduría, de entendimiento, de justicia, hasta que esto se haga real en nuestra vida. Vamos a traer el cielo a la tierra. Lucas 5:16 nos dice que él se retiraba a lugares desiertos. ¿Recuerdan? En la mañana estaba ya orando y por las tardes cuando llegaban, volvía otra vez. Él se alejaba a estar en comunión con el Padre. No quiere decir que nosotros nos vayamos a lugares desiertos. ¿Qué nos está diciendo esto? Aparte un lugar. Apártese del noticiero, apártese de Netflix. Váyase allá un ratico. Papá, gracias. Gracias, este día, papá, fue maravilloso. Papá, este día, y cuéntele, mire, él lo sabe todo. Papá sabe que vi un enfermo y no me sentí capaz de orar. Cuéntame. ¿Qué vamos a hacer en la oración? En la oración encontramos fuerzas. Fortaleza, mañana, listo, mañana te va a poner 2 enfermos. O sea, él nos sigue dando oportunidades. Démonos. Papá, había un necesitado, pero pasé de largo. No le pude dar la mano. Hijo, ¿sí ve la oración? ¿Cuál es el propósito? Hijo, Él me fortalece. Él me da de lo que Él es para que yo lo entregue. Sí, papá, mañana me voy a detener y voy a compartir con ese. Porque muchas veces lo hemos hecho, ¿cierto? Como que lo hacemos, que eso no es conmigo. Y ahí está el necesitado. Ahí está el que está esperando la manifestación del reino. ¿Y quién tiene el reino? Nosotros. Vive en nosotros. Ya no nos detengamos, pero mire, es la oración. Ahí encontramos, si queremos decir, fuerzas, entendimiento. Ya no vamos a sentir pena. Jesús se está moviendo en mí. Mis vecinos van a ver a Jesús. Y eso lo hemos compartido también. Allá al negocio donde voy, van a ver a Jesús. Porque Jesús mora en nosotros, pero mi intimidad, si no tengo intimidad, no lo voy a manifestar. La intimidad es por medio de la oración. Papá, me hago uno contigo. No es mi negocio, no es mi trabajo, no es mi profesión. Es Él obrando en mí. Ese es el mensaje que quiero que hoy nos quede bien claro. Era en ese lugar donde el plan de redención alineaba nuestra mente con el Espíritu para reafirmar esa relación tan preciosa. En la presencia del Padre se reafirma nuestra identidad. ¿Cuántas veces? No, volvemos a lo mismo. Tranquilo que usted ya es. Créase lo que usted ya es. ¿Cierto? Pero ahí, mire, en la oración yo me dije, papá, gracias por esa obra tan preciosa. Gracias, papá, porque a ti te plació, hoy lo cantamos. A ti te plació que yo sea tu hijo. No fue que yo hice maravillas para ganarme algo. Él me escogió. Hijo,
Eres instrumento en mis manos. Duré 40 años dando vueltas, como hablábamos también ayer con esta palabra que nos compartía Yoli, de Job, cuando le dice al diablo, ¿y usted qué estaba haciendo? No, dando vueltas por el mundo. ¿Cuántas veces vivimos dándole vueltas al mundo? Luchando nuestras fuerzas para conseguir lo que queremos, nuestros sueños, ¿cierto? Cuando yo aquí lo tengo todo en la eternidad. Solamente voy a hacer que se manifieste aquí en la tierra. Y eso es lo que hace la oración. En cada paso, cada decisión que Jesús tomaba, ¿qué hacía? Oraba. Y recordemos el principio, Jesús era Dios. ¿Por qué oraba? Cuando fue a escoger los discípulos, ¿qué hizo? Pues fue a orar. Siempre. A tomar decisiones, él oraba. Volvemos siempre a la misma dependencia, esa es la intimidad que tanto hablamos. Pero es que a usted le falta esa intimidad, hermano, a usted le falta comunión. Pero dígale cómo es, porque él no sabe. Y entonces él piensa que la comunión es como pensábamos nosotros, pasar 2 horas ahí, Señor, perdóneme, Señor, no puedo, no soy capaz, Señor, dame esto, dame aquello. Eso no es. Es entrar en intimidad con Él. Es escuchar su voz tan preciosa. La vamos a escuchar. O sea, esto se hace real, mire, practiquémoslo. No va a ser la primera a la segunda, practiquémoslo. Todos los días hasta que entremos a esa intimidad, ustedes se van a dar cuenta que ya por la mañana es como si los pajaritos ya están cantando. Venga, parémonos. Y no nos va a dar pereza, ¿no? Es porque es un deleite, es un gozo. Hebreos 5:8. Él oraba hasta con súplicas para que esos discípulos no se fueran a perder. Todos los que me diste, Señor, que no se pierdan. Porque él sabía, ellos no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y se perdió uno, ¿no? ¿Por qué oraba Jesús? Era enseñarle a los discípulos a confiar en el Padre. En ese lugar de sumisión, porque es un lugar de sumisión, de rendirnos a Él. ¿Qué conocemos nosotros? La voluntad del Padre. Nos llenamos de esa, o más bien nos hacemos conscientes, porque ya está, nos hacemos conscientes de esa plenitud de Dios en nosotros. Mire, la oración no es desesperación. ¿Cuántas veces ha salido de nosotros una oración desesperada, cierto? Que es lo que yo les comentaba, eso del temblor. Esa oración de: Señor, ayúdanos, esto se está moviendo. ¿Qué hacemos? Dice mi esposa, bajémosle, ¿no? Si es de la hora de subir, vamos a subir al cielo, no a bajar. Quedémonos quietos aquí. Esta es la historia de una señora que iba en un avión muy tranquila y el compañero de asiento iba muy nervioso. Y él le preguntó: señora, ¿usted por qué está tranquila? Mire, el avión se movía, estaban atravesando por una tormenta y usted está tranquila. Y es que yo no tengo ningún problema. Yo voy a viajar a Australia a ver a mi hija. Pero si no puedo llegar a Australia, pues me voy a encontrar con la otra que está en el cielo. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, con esa paz debemos vivir. Sin afanes, sin preocupaciones, porque eso, acuérdense, eso lo conseguimos ¿dónde? En la oración, en ese lugar allá, en ese apartarnos para estar en comunión con Él. Ora porque confía, acuérdese, es la confianza puesta en Él. Ora porque se entrega. Las oraciones son ese hilo invisible que une el cielo con la tierra, recuerden eso. Queremos unir el cielo y la tierra, oración. Pero de oraciones, recuerden, es estar en comunión con Él, es sentir su palabra, sentir su corazón. El más santo de los santos oraba. ¿Por qué oraba? Dice, no por carencia. ¿Por qué oraba? Dice, oraba por deleitarse. Oraba
por fidelidad. ¿Sí ve la diferencia? No es una necesidad la oración. Señor, haz esto, haz aquello. Señor, mire, hoy llegan los recibos, hoy viene, Señor, el abogado, hoy tengo que ir allá a la procuraduría. Hacemos las cosas en paz. Jesús no oraba para pedir. ¿Qué hacemos nosotros? Jesús oraba, ¿para qué? Para estar. No para pedir, es esa diferencia, sino para estar en la presencia del Padre. Ese debe ser nuestro anhelo. Estar en la presencia del Padre. Ese estar con el Padre era más vital que el alimento físico. Marcos 1:35, otra vez dice, levantándose de mañana. ¿A qué nos apunta? A ese deleite de la oración. No oraba solamente en tiempos de crisis, que nos enseñó la tradición. Solamente en las crisis oramos. Señor, ayúdanos, Padre, ahora sí, Padre, ven y nos ayudas. No se apoyaba en su poder tampoco. Él se deleitaba era en la voluntad del Padre. Ante las tentaciones, ante las ofensas, ante la injusticia, ¿qué hacía la oración? ¿Y qué va a hacer en nosotros? Dice, se fortalecía para mantenerse en esa unión con el Padre. Los discípulos no entendían, los fariseos a Jesús, ¿no? Imaginemos a Jesús hablando, escogió a esos 12, les habla, les explica y no entienden. Les cuesta. Los fariseos acosándolos con preguntas, con trampas. Muchos lo seguían solamente porque les daba pan. O porque los sanaba, ¿cierto? ¿Qué haríamos nosotros? No, Señor, esto no entienden, yo no voy a seguir haciendo eso. ¿Qué hacía Jesús? Oraba. Y en esa oración era que se fortalecía para poder estar en ese ambiente, en ese caos. En la comunión con el Padre él recibía dirección, sabiduría. Manifestaba la misericordia de Dios, aún con todas sus flaquezas. Orar era en Jesús una pasión. Es en nosotros, si no es todavía, la invitación es a que la oración se convierta en la pasión. No es un rito. No es un deber, no es un tiene que hacer, no, es mi pasión, es mi deleite. Acuérdense que es mi alimento. En la oración encontramos otra cosa clave para renovar mi mente. ¿Con qué renuevo mi mente? Dice, con la revelación de la palabra. Si la palabra no se revela en mi vida, no voy a renovar mis pensamientos. Eso se llama humildad absoluta. Jesús no necesitaba aprobación, era Dios. Pero escogió depender, escogió escuchar, escogió callar, escogió esperar. Y es tan bonito la oración. Y voy a pasarlo, mire, 3 hojas más adelante, porque ya me acabó el tiempo. Como para resumir, entonces orar, mire, tengámoslo claro, para que ya no sigamos orando. Esto a mí, o sea, sabiendo lo que sabemos, me movió mi ser, mis entrañas. Orar no es convencer a Dios para que haga algo. ¿Cuántas veces quisimos con la oración torcerle el brazo a Dios, ¿cierto? Haz esto, haz aquello. Uy, ese hombre va a ser mi esposo. Ay, esa mujer es mi esposo. Y entonces orábamos para que eso fuera posible. No es para convencer a Dios de que haga algo. Orar es alinearse con su voluntad. Mire, clave. ¿Qué es orar? Alinearnos con su voluntad. Orar es dependencia. Papá, hoy me levanto a depender de ti. Tengo que ir a tal lado, papá, pero tú me vas a guiar. Y tú vas a poner palabras en mi boca. Estoy dependiendo de Él. Orar es comunión. Orar es sintonizarnos con el amor del Padre. Orar es reconocer quiénes somos hijos. Orar es mi escudo. Orar es mi protección. Y hoy,
para terminar, Jesús sigue orando para que nosotros intercede para que esto sea real, para que nuestros oídos se abran, para que ya no caminemos más en religiosidad, para que mi deleite, mi alimento sea su voluntad, su palabra hecha real en mi vida. Entonces vamos a orar. Papá, te damos gracias. Que esta palabra, Señor, que escuchamos, se haga real en nuestras vidas. Que ya no sigamos caminando solamente por religiosidad, por ritos, por obras. Toca hacer, es que nos toca porque soy cristiano. Papá, esa pasión, ese deleite que sentía Jesús, empieza a palpitar en nosotros porque Jesús mora en nosotros.